Hay que empezar a recordar los nombres y los partidos políticos a los que pertenece esta cantidad de cómplices de ese malandro Petro y toda su bandola inepta, corrompida y ladrona. Ya hemos conocido a través de la columna del doctor Germán Vargas Lleras, el día de hoy en El Tiempo, que da cuenta de la asociación, de ese contubernio que hubo entre los fondos de pensiones y el desgobierno del nefasto Petro y muchos que posan de oposición, como Santiago Montenegro, el Farsantos. Siempre prima es el poder económico, el poder político, el beneficio para unos cuantos, y no importa la afectación que se le haga a los colombianos. Solo interesa es llenarse en el buche ellos. Y posan de oposición, esos fondos y muchos empresarios, y son cómplices del daño. Parece que no les interesa a esas aves de rapiña, a estos buitres, el color político. Les interesa el bolsillo. No comprenden ni entienden el riesgo en que está nuestro país, porque todos seremos afectados en donde este infernal personaje se atornille. Estos son poderosos, los de los fondos, y mucho poderoso en Colombia, que está entregando hasta recursos al nefasto Petro para campañas y para temas de agricultura. Y después nunca les da ni el mérito, nunca les ofrece ni el crédito, como pasó allá en el Cesar con Enelca, que construyeron una gigantesca planta de paneles solares, que quedó en el 70% realizada en el gobierno de Duque, y la empresa la terminó en este. ¿Y quién fue a inaugurar y a sacar pecho? Petro, y no le dio el crédito a Enelca, que es una empresa privada. Así como hizo Sarmiento Angulo, que se fue a entregar plantas desalinizadoras por más de 100.000 millones de pesos en La Guajira. Y el único éxito de este gobierno se lo entregó Sarmiento Angulo en La Guajira. Tantos empresarios como los cacaoteros que le están entregando millones y millones al Ministerio de Agricultura para productos disque de asociaciones y del poder en la comuna, y no saben que los recursos están yendo es para las milicias y para los grupos insurgentes en las regiones, y los empresarios parecen unos tontos, ingenuos. Parecen personas que no analizan y no piensan que este funesto personaje es un verdadero demonio, así como los empresarios. Todos estos congresistas, esos empresarios tendrán que darse cuenta, y hay gente que los está enfrentando ya en la prensa, como Vicky Dávila, como el mismo Vargas Lleras. Les dicen sus verdades, porque no pueden pasar de agache los que se unen al nefasto Petro para hacerle daño al país solamente por buscar intereses personales, seguirse llenando el bolsillo y seguir saqueando, y el hijo de puta del Petro instalarse en el poder y que todo quede como si nada, afectando la pensión futura de las juventudes y también afectando el ahorro de los colombianos que piensan en una pensión futura. Les van a entregar 400, o les entregaron ya 400 billones para que hagan campaña política, y les queda una suma de por lo menos 2 billones a los empresarios de los fondos privados, como muy bien lo dice Germán Vargas Lleras en su columna, con argumento, con estudio, con técnica y con investigación, y además con la contundencia que siempre ha tenido Vargas Lleras, y el carácter además. No podemos los colombianos seguir guardando silencio ante estos políticos que cada 4 años llegan a cada región a utilizar al ciudadano como un instrumento electorero. Estos mismos liberales, conservadores, los de la U, los del tal Partido Verde, la lengüevaca esa, que salió diciendo, de la Claudia López, que salió diciendo que renunciaba al Partido Verde, pero que su mujer, la tal Angélica Lozano, le sigue aprobando todas sus nefastas reformas al Petro ese. Y lo mismo el viejo ridículo ese, el tal Lantanas Mocus, el culipelao ese, que ahora se pone un arete ridículo, o está de viejo y no se pone serio, que renunció al Partido Verde. Pero su mujer sigue siendo la embajadora en Dinamarca. Sinvergüenzas mentirosos a vernos la cara de huevones a nosotros. Tenemos que aprender a diferenciar quién actúa con honestidad y transparencia. Tenemos que aprender a diferenciar en que cuando esos políticos llegan a las regiones a engañar, siempre en las fechas de elecciones, buscando el abrazo, y la gente ignorante, vamos a hacerle el sancocho al doctor, y hasta piden plata para hacerle el sancocho al senador, al futuro senador, y le hacen el gran almuerzo.
y cena y desayuno y el trago porque va a ser senador. Y llega y los enreda y los vuelve rope trabajo, dan el voto, él llega allá y ¡pum! Hacen lo que estos hijos de puta petristas, liberales, los de la U, esos de la muñeca desmechada, los del tal Partido Verde y bueno, de la recua, esos del Pacto Ampónico, pues eso es lo que ellos han buscado, que les entreguen todo y los otros estos disque liberales y los conservadores disque petristas. El conservador no apoya un tipo de política tan nefasta como el asqueroso del Petro, pero esos conservadores se venden al mejor postor, son cínicos y sinvergüenzas y se estarían revolcando en la tumba. Álvaro Gómez Hurtado, Laureano Gómez, Mariano Espina Pérez, Guillermo León Valencia, Misael Pastrana Borrero se estarían revolcando en la tumba, se estarán revolcando en la tumba al ver que sus copartidarios cometen semejantes burradas. Cómo se venden, cómo se arrodillan, cómo se bajan los calzones, cómo echan a la basura sus principios, sus valores, su moral, su ética. Gente sin el más mínimo sentido del decoro y respeto por sus electores. Hay que rechazar de plano toda esa vagabundería, la politiquería, el clientelismo. Todos estos que posan hay veces en tarimas y se ponen se presentan como próceres de la justicia, de la libertad, muchos. Y resulta que están buscando los intereses con el presidente que esté de turno. Vendidos hijos de puta todos. No a elección, la próxima elección. No dar un voto por liberales, nada de eso. Nada, el Atalele es liberal, del tal trapo rojo. Godarria esta asquerosa que se vendió al petrismo, nada de eso. Los del verde menos y los de la muñeca desmechada tampoco. Votar por la oposición verdadera, que son Cambio Radical y Centro Democrático. Miremos algunos de los que son cómplices de este robo y de este asalto y atropello a los colombianos, pero vamos a seguir mostrando la lista y nombre de esta cantidad de bandiduchos y politiqueros de turno. Aquí hay algunos cómplices de todos los partidos de ese atraco, ese asalto a los ahorradores de las pensiones. Estos son cómplices, tendrán que responder, liberales, conservadores, de la U, del tal Partido Verde. Esta recua asquerosa, gentuza, miserable, que no le interesa sino llenarse el bolsillo, en la próxima elección para Congreso en el año 2026 van a pedirle su voto. Nunca vuelva a dar un voto por esta recua asquerosa petrista. Vendidos y sinvergüenzas que han hecho muchísimo daño. Ahí pueden ver a Andrés Calle, Teresa de Jesús, Alexander Guarín, Ana Paola García, Hernando Guida, Milena Jaraba, Saray Roballo, Wilmer Carrillo, Julián López, Astrid Sánchez, bandola de hijos de puta, godos liberales miserables.